Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 9 de el texto sobre el sueño. Recordemos que este es un resumen de la interpretación de los sueños y un resumen que Freud acoge de mala gana. Un texto que no por el hecho de ser más que nada una necesidad para la sociedad que acoge la obra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, no por eso, digamos, por ser un resumen, es un texto que carece de calidad, es un texto que, digamos, nos presenta de manera muy breve las elaboraciones de la interpretación de los sueños. A pesar de esta brevedad, es un texto que vale la pena estudiar. Y por supuesto, mientras abordamos este texto, hago algunos comentarios que tienen por objeto, digamos, aclarar lo expuesto en este breviario, en este resumen, pero también les invitaría a escuchar todo el estudio que ya hicimos de la interpretación de los sueños. Aclaro entonces que son textos muy breves, no creo que me tome más de 10 minutos leer las 2 páginas que nos ocupa este capítulo 9. Estamos en este momento en el volumen 5 de la edición Amorortu de la Standard Edition o edición normalizada de la obra de Sigmund Freud. Dice el texto: una vez fijado el concepto de la represión y puesta la desfiguración onírica en relación con un material psíquico reprimido, podemos enunciar en términos bien universales el principal resultado que brinda el análisis de los sueños. Esta frase es una frase, creo yo, muy comprensible. En otras palabras, Sigmund Freud nos está diciendo que lo que habíamos visto como compresión, es decir, de comprimir el material de los sueños, como así está escrito con estas palabras, al menos en esta traducción: miramiento por figurabilidad, el miramiento por comprensibilidad, quiere decir las ideas representadas directamente en imágenes, en sonidos, en eh, situaciones por supuesto que soñamos, situaciones que por supuesto para nosotros no son hasta cierto punto comprensibles, que también ya se ha hablado acerca de la dificultad de ciertos sueños, no todos, pero en todo caso aquí se habla, digamos, de una represión, de eh, una acción que llevamos a cabo sobre cierto material que podemos rastrear en este texto sobre el sueño, en los capítulos previos y en la interpretación de los sueños, al contenido de los pensamientos oníricos, o también llamado sueño latente, pensamientos latentes, que es, digámoslo así, como aquellos pensamientos que giran alrededor de nuestras vivencias más recientes y que por supuesto se ven manifestados en nuestros sueños. Eh, entonces, estos pensamientos que podríamos decir tenemos el día a día en base a nuestras vivencias también del día a día, y que son reprimidos, son afectados de cierta forma por la censura, por la represión, censura que por supuesto viene de nosotros mismos, y que por supuesto se ve manifestado en algo que Freud llama el trabajo del sueño, estos pensamientos en el contenido manifiesto o en el sueño como tal. Entonces, por esto, toda esta explicación por la frase, por las 2 palabritas, desfiguración onírica. Hablando del trabajo del sueño, entonces tenemos varias formas a través de la cual estos pensamientos oníricos se transforman en nuestro sueño, tal como lo recordamos. Entonces era la compresión, desplazamiento, miramiento por figurabilidad y miramiento por comprensibilidad, o digamos la trama del sueño. Continúa el texto. Con respecto a los sueños comprensibles y provistos de sentido, averiguamos que son cumplimientos de deseo no disfrazados. Vale decir que la situación onírica figura en ellos como cumplido un deseo sabido por la conciencia, que ha quedado pendiente de la vida diurna y es merecedor de interés. Entonces, este breve pensamiento, aquí Freud se está ocupando de ligar
del el sueño que nos resulta comprensible, justamente por eso, porque nosotros aceptamos un deseo conscientemente y lo vemos cumplido en nuestro sueño. Pero esto hablando de los sueños que no son comprensibles, que no son, aquí dice, provistos de sentido, es decir, nosotros podemos entender ese sueño. Esto no es, digamos, regla en todos los sueños. Ajá. Ahorita vamos a seguir seguramente eh, girando en torno o hablando acerca del sentido de los sueños. Y el sentido no para el escucha, sino para el soñante mismo. Ujú. Ahora bien, sobre los sueños oscuros y confusos, el análisis enseña algo enteramente análogo, es decir, simultáneo, paralelo. Ajá. La situación onírica figura también un deseo como cumplido, el que por regla general surge de los pensamientos oníricos, pero la figuración es aquí irreconocible. Solo se la puede esclarecer por reconducción dentro del análisis y el deseo o bien es él mismo un deseo reprimido, ajeno a la conciencia, o bien está en la más estrecha unión con pensamientos reprimidos, que son sus portadores. Bien, aquí me detengo. Seguimos entonces hablando de, y esto es algo muy importante, nuestra relación con nuestros propios sueños. Ajá. Lo que les había estado compartiendo es acerca, digamos, de, eh, por ejemplo, la traducción de los pensamientos oníricos al contenido del sueño, al sueño manifiesto. Es, digamos, como el trabajo del sueño. Pero Freud introduce en los capítulos pasados de este texto sobre el sueño que el trabajo del análisis es reconducir el contenido manifiesto del sueño a los pensamientos oníricos o pensamientos latentes. Y de ahí es de donde se toma este párrafo, este pequeño pensamiento que les acabo de leer, como una forma también de relacionar nuestra propia, digámoslo así, nuestro extrañamiento, nuestra propia ajenidad, digámoslo con otras palabras, la relación que nosotros tenemos con nuestros sueños que no nos son comprensibles, que no nos son, digamos, lógicos, que más bien parecen confusos, oscuros. Ajá. Es ahí donde dice Sigmund Freud, se juega un deseo no reconocido, un deseo más bien reprimido, ajeno a la conciencia. Uh-huh. Y esto es donde empezamos ahora sí lo bello del psicoanálisis, lo bello de la interpretación de los sueños. ¿Por qué digo lo bello? Porque ciertamente, si bien acercarnos a estos sueños que no son confusos, que no son más bien oscuros, y seguramente ya en un texto no muy futuro vamos a estar hablando de los sueños de angustia, esto nos permite reconocer distintas facetas, distintas caras, distintas dimensiones de nosotros mismos. Ajá. Es literalmente, y hablando, digamos, ah, eh, yo diría figurativamente, hablando con un símil, es pararnos frente al espejo. Ujú. Es admitir, en todo caso, deseos que no nos son agradables, y esto no es sencillo. De ahí también surge la necesidad del análisis y de la relación con un analista. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente son deseos que podemos llegar a manifestar muy difícilmente, que podemos llegar a señalar como deseos eh, que ponen en peligro la relación que tenemos con nosotros mismos o con los demás. Ajá. Y esto podría parecer muy oscuro, muy nefasto, realmente no lo es tanto. Hay veces, y esto es, pongo este ejemplo justamente por mi experiencia tanto en el análisis como en la vida cotidiana. El deseo más sencillo es el de amar. ¿Qué es amar? Amar, por un lado, es poseer y por otro lado también es ser poseído. Ajá. Y no me refiero únicamente a la naturaleza del acto sexual. No me refiero a penetrar o ser penetrado. No, poseer o ser poseído, me remito yo tampoco al texto, sino también como parte de mi propia elaboración del psicoanálisis, el hecho, por ejemplo, de que los niños que son cuidados y que ya pueden manifestar su deseo a través de la palabra,
impiden que literalmente los adultos a su cuidado puedan vivir. Lo voy a poner en otras palabras. Mamá, ¿por qué vas al baño? Yo no quiero que vayas al baño, yo quiero que estés aquí conmigo. Mamá o papá, ¿por qué vas a trabajar? Yo no quiero que vayas a trabajar, quédate aquí conmigo, vamos a jugar, vamos a hacer otra cosa. Es decir, con estos ejemplos que yo tomo también de mi propia clínica, es como se manifiesta, digamos, ese deseo imposible que también vemos manifestado y también vemos jugado o lo vemos, digamos, con otras palabras, en otras situaciones, en la vida adulta, en la vida amorosa adulta. Y esto es justamente como les pongo un ejemplo de un deseo reprimido. Estamos hablando, por ejemplo, de que sabemos como adultos que la otra persona tiene una vida. Hablando de mis padres, hablando de mis amigos, hablando de mi pareja, eh, podemos decir, bueno, pues él o ella tienen una vida y yo ciertamente me quedo con deseos de estar con ellos, con ella. Ajá. Pero pues tenemos que ceder nuestras ansias de pasar tiempo juntos y aplazar ese deseo. Ajá. Es aquí justamente como estoy poniendo un ejemplo muy cotidiano de un deseo reprimido. Ajá. Recordemos que deseo en psicoanálisis, y eso lo vimos en la interpretación de los sueños, no es un yo, ay, yo quiero como que se me antoja, no, es las ansias desesperadas a muerte por algo, lo puse así, con estas palabras, lo vivo en mí, que a veces yo no quiero reconocer. Ujú. Eso es, digamos, una aproximación como más cercana a lo que Freud propone como deseo en la interpretación de los sueños. Vamos a continuar. La fórmula para estos sueños, recordemos, sueños oscuros, sueños provistos, no, como decía, sueños confusos. Ajá. La fórmula para estos sueños reza entonces. Lo que sigue es texto que se está destacando, ¿vale? Está como de ladito, como en itálica. Son cumplimientos encubiertos de deseos reprimidos. Ajá. Al respecto, es interesante hacer notar, bueno, antes de continuar, les puse un ejemplo de un deseo reprimido. Por supuesto que hay deseos mucho más oscuros y deseos que bien pueden ser rastreados a la naturaleza infantil. Hablando, por ejemplo, deseo que se muera X, deseo que a Y le vaya mal, deseo, y esto es también algo tal vez no de mi clínica, tal vez no de mi práctica, pero que escuché y que tiene mucha lógica dentro de la práctica de mis maestros. Qué bueno que se murió mi familiar porque estaba sufriendo mucho, ¿no? Esto de qué bueno que se murió es algo que se oye terrible, pero ciertamente dentro de ese contexto, de un contexto de sufrimiento, de un contexto de una enfermedad incurable, el qué bueno que se murió es algo que la gente no acostumbra a decir, pero ahí, digamos, está jugada justamente esta represión. Ajá. Naturalmente no es, digamos, algo, por lo menos no en la mayoría de las familias, algo que se espere escuchar. Qué bueno que se murió X, Y o Z, ahorita para no dar más detalles, ¿no? Aquí dejamos, por supuesto, un paréntesis abierto que es donde se juega la vida emocional de la gente. Ujú. Entonces, al respecto, es interesante hacer notar que la opinión, dice el texto, la opinión popular acierta cuando sostiene que el sueño lisa y llanamente, llanamente, mira, voy a repetir, al respecto, son cumplimientos. Voy a repetir, la fórmula para estos sueños oscuros o confusos reza entonces, son cumplimientos encubiertos de deseos reprimidos. Al respecto, es interesante hacer notar que la opinión popular acierta cuando sostiene que el sueño lisa y llanamente anuncia el futuro. Esto es algo de lo que se dijo negativamente al final de la interpretación de los sueños. Luego, justamente, hicimos el análisis un poquito antes que Freud, es decir, antes del, digamos, eh, este texto, digamos, la presentación de esta idea, que justamente es nuestro deseo fundado en nuestras carencias, lo que determina muchas veces nuestro futuro. Entonces, no es descabellado que un sueño nos anuncie el futuro. ¿Por qué? Porque ahí se está manifestando
nuestras carencias, nuestro deseo, nuestros imposibles de tiempo en tiempo. Esto es algo muy bello realmente. Entonces, continúa el texto. Es verdad, perdón, en verdad es el futuro el que el sueño nos muestra, no el que acaecerá, es decir, no el que vendrá, sino el que querríamos que sobreviniera. Ahí está el deseo. Ajá. El deseo, esto es un comentario mío. Ahí está el deseo, eso que nosotros queremos. Pero les repito, no como un yo quisiera, qué bonito sería, sino como un estoy jugado en eso. Y si no pasa eso, me muero, no me importa. Pero bueno, mm, continúa el texto. El alma popular procede aquí como suele hacerlo en cualquier otra circunstancia. Cree lo que desea. Este énfasis lo estoy haciendo yo. Cree de creer, cree lo que desea. Mm, cree lo que desea. Perdonen, es que es algo que también me pasa cuando leo, que justamente yo me veo afectado por el texto. Es que yo también creo cosas, creo de creer, yo también deseo. Y aquí no podría yo detenerme mucho para hablarles del deseo del analista, porque tampoco es mi intención desviarme mucho del texto. Continúo. Según la manera de comportarse hacia el cumplimiento de deseo, los sueños se dividen en tres clases. En primer lugar, los que figuran no disfrazadamente. Estas últimas palabras se destacan. Hay algunas palabras que se destacan en lo que sigue del texto, las voy a leer de forma distinta, ¿vale? Entonces, tres clases de sueños. El primero, los que figuran no disfrazadamente un deseo, no reprimido. Ujú. Es decir, nuestro sueño nos dice, tú deseas eso, ahí tienes, ¡pum! Dice el texto, estos son los sueños de tipo infantil, que en el adulto se van haciendo cada vez más raros. En segundo lugar, los sueños que expresan disfrazadamente un deseo reprimido. Sin duda, la abrumadora mayoría de todos nuestros sueños, es decir, los sueños de los adultos, que para ser comprendidos requieren después del análisis. En tercer lugar, los sueños que, por cierto, figuran un deseo reprimido, pero sin disfraz, o con uno insuficiente. Estos últimos sueños van acompañados en general de angustia. ¿Ven? Ya les había avisado que los interrumpe. Es decir, soñamos, soñamos y esta situación ya no nos está gustando tanto, pero estamos soñando. Qué feo eso que estamos soñando. Y es tan feo que nos despierta. Podría ponerles algunos ejemplos, pero vamos a continuar, ¿vale? La angustia es aquí el sustituto de la desfiguración onírica. En los sueños de la segunda clase, el que la ahorra es el trabajo del sueño. Recordemos esta traducción que hace o que propone Freud en su elaboración. De los pensamientos oníricos a los sueños es el trabajo del sueño. De los sueños a los pensamientos oníricos es el análisis de los sueños. Pero puede demostrarse sin demasiada dificultad que el contenido de representación que ahora nos depara en el sueño, una angustia, fue otrora un deseo, desde entonces sometido a la represión. Aquí está un poquito difícil de comprender esta frase, más que nada por la traducción. No pienso yo que realmente me gustaría a mí hacer una traducción del alemán directamente al español, no pasar como estamos ahorita en el texto del alemán al inglés y del inglés al español, que es, digamos, la característica de la Standard Edition o la edición normalizada de Editorial Amorortu. Eh, Voy a repetir esta frase. El contenido de representación que ahora nos depara en el sueño, una angustia, en palabras más sencillas. Eso que soñamos y que nos hace sentir feo, fue en otro momento un deseo.
Desde entonces, dice el texto, sometido a la represión. Aquí es lo que les estaba hablando acerca de la naturaleza infantil. En la interpretación de los sueños hubo un capítulo dedicado a los sueños de angustia y a los sueños, pues justamente cuando Freud introduce por primera vez en toda la historia de su teoría, de su planteamiento sobre la mente humana, el complejo de Edipo. Se hizo mención de que los niños no tienen una relación como nosotros, los adultos, con la muerte. Y Freud pone un ejemplo que a mí me resulta muy bello. Eh, es una situación penosa, una situación triste, en la cual un niño pierde a su padre, me parece que en la Primera Guerra Mundial. A este señor lo mataron, era soldado y lo mataron, ¿no? Entonces, el niño y la mamá pues saben de la muerte del padre, saben de la muerte de este soldado, eh, y el niño simplemente continúa con su vida, ¿no? Tendrá 5 o 6 años y en una ocasión le dice a la mamá, están sentados a la mesa para comer, y le dice, yo puedo entender que mi padre ha muerto, pero lo que no puedo yo comprender es por qué no viene a comer. Es justamente, digamos, como la relación que guardan los niños con la muerte. Simplemente la muerte es no estar. Ajá. Y esta relación de la muerte de los niños con la muerte, es decir, como se murió, se murió, no pasa nada. Simplemente no está. Pero podría estar en algún otro momento. Es algo que como adultos, digamos, nos cuesta, más que nos cuesta trabajo comprender, nos cuesta trabajo aceptar que esa relación que tenemos con la muerte pervive. Es decir, y cito ahora el texto de Lo inconsciente, no hay muerte en lo inconsciente. Cuando digo que esa relación infantil persiste, esa relación del niño con la muerte persiste, me atengo, por ejemplo, a la manifestación de las religiones, que por supuesto nos pintan la posibilidad de que hay una vida más allá de la muerte. Ajá. Es decir, simplemente ya no estamos aquí, pero estamos en otro lugar. Es, digamos, como el pensamiento infantil al respecto de la muerte persiste en la historia de la humanidad. Ajá. Esto no es una crítica a la religión, de hecho ya he señalado en muchos otros momentos e incluso en mi mismo libro que la religión es una de las producciones más sublimes del alma humana. Ujú. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿en dónde me quedé? Entonces, cuando nos topamos con un sueño donde encontramos angustia, es porque esa angustia justamente es la respuesta, digamos, de nuestra persona, persona adulta, la respuesta de nuestra propia perspectiva, digámoslo así, como más avanzada, como entre comillas civilizada, y esto de que entre comillas es muy importante, a ese deseo infantil nuestro, ajá, del soñante mismo. Continúa el texto, ya estamos por terminarlo, estamos a 2 párrafos. Hay también claros sueños de contenido penoso, pero que dentro del sueño no se siente como penoso. Por eso no se los puede contar entre los sueños de angustia, pero siempre se los ha usado para demostrar la carencia de significado y de valor psíquico de los sueños. Aquí antes de continuar, esto de carencia de significado y valor psíquico lo voy a poner con otras palabras. Fue un estudio que se hizo en la interpretación de los sueños, un estudio de, eh, una revisión, mejor dicho, de los estudios científicos acerca de la relación de los sueños con la vida anímica, con la vida, digamos, emocional. Ujú. Estos autores decían, los sueños no tienen significado, los sueños no sirven de nada. Podríamos decirlo así. Los sueños son lo despojo de lo psíquico, el despojo de lo psíquico, como la popó, la caca de lo psíquico. Ujú. Esto es lo que decían estos autores. Lo que hace Freud en la interpretación de los sueños es decir, eso no es posible.
el sueño es un acto psíquico de pleno derecho, es decir, los sueños tienen una relación con nosotros como humanidad, particularmente con el soñante, es decir, el significado de los sueños lo vamos a buscar no en el analista, sino en el soñante mismo, no en un manual, sino en quien crea ese sueño, en quien crea esas representaciones. Ajá. Representaciones, aquí estoy haciendo un paralelismo, una comparación de el sueño, por ejemplo, con una obra de teatro o con una película. Ajá. Es que eso es también, digamos, eh, lo voy a poner con mis propias palabras, lo bello del psicoanálisis en el sentido en el que hace a cada soñante un creador. Ujú. Vamos a continuar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bla, 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 bla. Aquí está. El análisis de un ejemplo de ellos, de estos sueños, de no sé si de angustia o en general, mostrará que se trata de cumplimientos, se destaca, bien disfrazados de deseos reprimidos. Por tanto, de sueños de la segunda clase, y al mismo tiempo evidenciará la descollante aptitud que posee el trabajo de desplazamiento para disfrazar el deseo. Aquí al menos yo tengo una pregunta. Por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, está en la caja de comentarios el espacio, ¿vale? Yo me pregunto qué es la palabra descollante, o voy a buscar descollar, porque seguramente descollante me lo va a, ok, me lo va a mandar acá. Descollar, según la Real Academia Española, quiere decir sobresalir. Ajá. Entonces, regresamos al texto. Mm, Al mismo tiempo, este ejemplo del sueño de angustia evidenciará la sobresaliente aptitud que posee el trabajo de desplazamiento para disfrazar al deseo. Este es justamente desplazamiento, compresión. Estas eran compresión, comprensión y figurabilidad. Esa palabra, cómo me costó trabajo en su momento. Um, Se está hablando del trabajo del sueño. Ajá. Elementos del trabajo del sueño. Y por supuesto también dinámica inconsciente. Esto es algo que el texto no dice, esto es algo que yo introduzco. Ujú. Es decir, cómo funciona el inconsciente. Si ustedes quieren dar respuesta a esa interrogante, a esa pregunta, la interpretación de los sueños es el eje, la piedra angular. Dice, por último, el párrafo final de este breve capítulo. Una muchacha sueña que ve frente a sí muerto, al único hijo que le queda a su hermana, y en circunstancias idénticas a las que años antes vio el cadáver del primer hijo de su hermana. Antes de continuar, este sueño ya se estudió en la interpretación de los sueños. Aquí seguramente va a ser un estudio muy abreviado. Continúa el texto. No siente frente a eso dolor alguno, pero naturalmente se revuelve contra la idea de que esa situación respondería a un deseo suyo. Tampoco es forzoso que así sea, pero ante el ataúd de aquel niño, en el sueño, por supuesto, había visto años antes por última vez a su amado hombre y le había hablado. Perdón, eso no era el sueño. Esto lo recuerdo, este sueño y esta situación, eh, lo voy a poner con otras palabras. La mujer en la vida real tiene una hermana. Esta hermana tuvo dos hijos. El primero murió, muy jovencito de niño, de hecho. Y en el funeral de este sobrinito, esta mujer se encuentra con un amor. No un amor que hace ahí, sino un amor que tuvo antes y que asiste al funeral de ese pequeño. Ajá. Es decir, esa situación que el sueño le presenta a esta mujer es un cumplimiento de deseo, no en la muerte del niño, sino en la presencia de ese hombre. Esto es por lo que dice aquí el texto, tampoco es forzoso que así sea. Es decir, el deseo de esta mujer no era la muerte de su segundo sobrinito, sino de que se apareciera, como en la realidad ocurrió en la muerte del primer niño, el hombre que ella quería en el funeral. Entonces, repito el texto y lo continúo.
Tampoco es forzoso que así sea, pero ante el ataúd de aquel niño había visto años antes por última vez a su hombre amado y le había hablado. Si el segundo niño muriera, sin duda se encontraría de nuevo con ese hombre en casa de la hermana. Ahora, anhela ese encuentro, pero se revela contra ese sentimiento. Es justamente, ah, es que como adultos, y aquí no puedo evitar que el texto me golpee, nuestro mayor deseo y también nuestra mayor frustración es nuestra vida amorosa. Ese deseo de amar, ese deseo de poseer y de ser poseídos, es el eje, la piedra angular de nuestra vida afectiva. Voy a continuar y finalizamos este pequeño capítulo. El mismo día del sueño había comprado una entrada para una conferencia anunciada por ese hombre. Mira, que seguía siendo el amado. Su sueño es un sueño simple de impaciencia, como son corrientes antes de viajes, idas al teatro y otros disfrutes esperados de pareja índole, es decir, de la misma índole. Nosotros vamos a vivir algo y esperando soñamos eso. Qué bello. Pero para ocultarle esta añoranza, la situación se desplazó a una circunstancia que le es menos adecuada para el sentimiento jubiloso que se había presentado una vez en la realidad. A ver, voy a ponerlo con otras palabras. Está bella esta traducción. Eh, ah, ah, para, dice el texto, para ocultarle esa añoranza. ¿Quién le oculta a quién? Nuestro sueño a nosotros mismos. En el caso de esta mujer, su sueño le oculta y le disfraza su deseo de ver al hombre amado, que en realidad iba a ver. Aquí es algo destacable que también tiene relación con mi propio abordaje del psicoanálisis y de la psicología. El sueño de esta mujer le disfraza su deseo de ver a su hombre querido, a su hombre amado. Por supuesto, no era su pareja. En ese momento, claro. Creo que sí lo fue, no me acuerdo. Esto se habló ampliamente en la interpretación de los sueños, pero eh, vaya, como adultos, a veces pelea, la pelea que tenemos con nuestra propia vida afectiva, con nosotros mismos, se puede expresar con la siguiente frase, que de hecho la he escuchado en mi clínica. Ayúdeme a no sentir. Yo no quiero sentir. Fue una, ¿cómo decirlo? Una demanda. Yo lo estoy poniendo ahorita con otras palabras. Una demanda, es decir, una solicitud que yo recibí en mi clínica. Yo no quiero sentir. Mm, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer que la gente deje de sentir. Y de hecho fue una invitación y le hablé claramente a esa mujer que yo recibí en mi clínica. Eh, no puedo yo hacer eso y seguramente no encontrará a alguien, algún tratamiento que le haga a usted no sentir. Eh, miren, si suspiro y con este suspiro amargo es porque yo siento, es porque yo acepto esa parte de la vida. Y esta aceptación que yo hago de mi propia vida afectiva, no la hago eh, necesariamente alegre. Y esto es algo que también tenemos que heredar a las generaciones que están por venir. No toda la vida es dulce, porque si toda la vida fuera dulce o amarga, perdería todo sentido. Por eso hablo yo en mi trabajo, en mi libro, de la imposibilidad de la salud mental. Es imposible, entre comillas, ser sano mentalmente. Entre otras cosas porque no hay un solo ejemplo de salud mental en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué sentido tiene esa palabra, esas palabras? Vamos a continuar y finalizamos este texto. Ajá. Repárese, es decir, nótese, notemos, además, que
Notemos además en que la conducta afectiva dentro del sueño no es adecuada al contenido, empujado al primer plano, es decir, al, a la muerte del sobrino, sino al real, pero refrenado, es decir, el sentimiento de la mujer hacia ese hombre, que ella iba a ver, ella lo iba a ver en una conferencia, pero no se esperó y simplemente se lo soñó. Qué bello. La situación del sueño anticipa la visión del amado, largamente añorada. No ofrece base alguna para una sensación dolorosa. Es decir, en el sueño, la muerte del sobrinito no le causa la pena que realmente ella experimentaría, sino que se ve opacada por la alegría de ver a su amado. Y eso es el sueño. Aquí viene la primera nota a pie de página y con esto terminamos. Este sueño es comunicado con mayor detalle en la interpretación de los sueños. Esto es el volumen 4 de la Standard Edition, página 170 y 171. Con esto finaliza el capítulo 9. Estamos en la página 657 del volumen quinto de la Standard Edition. Finalizamos este texto y espero que estén bien. Sueñen mucho, por favor. Nos estamos viendo pronto.